porque yo creo que es algo que es muy interesante de ver cómo nació la historia del cómo ha trabajo social, evolucionado actualmente. cómo ha cambiado la historia desde esos años hasta ahora. Bueno, para iniciar el trabajo social inició en varios lugares como en Europa, en Nueva York, en Latinoamérica, en México y en Estados Unidos también. Lo que a mí me gustó fue lo que sucedió en Europa, ya que en esa época predominaba lo que era la pobreza, el despilfarro de dinero, había muchos hospitales deficientes. Así mucha explotación también para los trabajadores, el bateo pues sí de la economía, como dice mi compañera, para mucha pobreza. Que yo creo que nació más que nada por eso, porque había mucha pobreza en esos años, entonces de ahí empezó la asistencia social, el servicio, hasta el trabajo social. Por las injusticias Sí, por las injusticias. También la caridad que se daba pues era por medio de dos cosas, que era por el Estado y por la Iglesia. En Europa había una ley que obligaba a los pobres darles pues esa caridad, pero al darse cuenta de que en realidad no beneficiaba, sino que pues dependían de eso, la quitaron y es donde surgió pues la COS, que es Charity Organization Society. Que la ley era la por law, la que mencionaba Carla, es toda esa que obligaba a que le dieran dinero a los pobres o las personas en situación de calle. Lo hacían más que nada para que ya no habría muchos vagabundos y andarían pidiendo pues dinero en las calles. Sí, pero como dice Carla, o sea, no sirvió de nada la verdad, porque pues los hicieron dependientes a ese dinero de los que lo perdonaron y pues ya no trabajaba. Y básicamente pues la organización pues, lo que buscaba no solo era darle esa caridad nada más porque sí, sino que hubiera una metodología y canalizar a las personas. Y por eso es lo de la voz, que se creó para eso. Y después de todo eso de que se hizo la COS, la Charity Organization Society, después de eso empezaron a nacer bueno, yo les voy a hablar de las primeras escuelas que al principio no iniciaron como escuela como tal, sino que, se decía que se ocupaba más que como la voluntad de las personas como la ayuda, como esa intención de ayudar, que ocupaban capacitar a esas personas para que pudieran dar la ayuda que se ocupaba correctamente. Entonces, Octavia Hills, con ella fue que empezó la primera capacitación, que no era como curso o escuela, sino que era una capacitación nada más para las personas. Y de ahí empezó así como capacitación. Unos años más tarde, por Mary Richmond, ella fue junto a la COS los que crearon la primera tipo escuela o taller para poder capacitar a estas personas de servicio social en Europa. Y creo que la primera escuela fue en Ámsterdam, también por Mary Richmond, en 1899. Y sobre Mary Richmond en Estados Unidos, ella publicó un libro que creo que es de los más importantes, ya que hablaba también sobre el trabajo social individual, sobre una persona. Eso ayudó demasiado, creo que en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, es la base principal de Sí, pues ya con ese libro se basaron mejor en lo que estaban porque ya era una metodología. Sí, ya será metodología como tal. Y pues hasta actualmente, bueno, aquí en Nuevo León, pues como ven, pues en 1986 se fundó pues, la primera facultad aquí de trabajo social y en el 2005 se hizo una licenciatura, ¿no? Sí. En la licenciatura. Obviamente todo esto después de que pasara Europa, lo que les digo que iniciaron en 1899 con Mary Richmond. Después, sí pasó mucho tiempo para que se pudiera pues hacer oficial, a pesar de que desde antes estaban diciendo que la querían hacer y lo querían hacer hasta 2005, que fue la licenciatura oficialmente. Y también pues ya se desarrolló también lo que era el trabajo social y el desarrollo humano. Que sí, que el desarrollo humano no estaba, era principalmente
trabajo social. trabajo social nada más. ¿Entonces quieres aumentar? Ahora sí volvimos, unas pequeñas fallas técnicas, pero ya vamos a seguir con nuestro tema. Les vamos a contar o explicar diferentes tipos de áreas que tiene el trabajador social. Pues generalmente sí abarca varias áreas que para muchas personas pues no, un trabajador social pues nos tiene como personas que no hay mucho trabajo, mucha... O que no hacen mucho. Ajá, Sí, como que no exacto. hacen mucho, pero en realidad hay muchas áreas en las que se puede trabajar bastantísimas. Bueno, les voy a hablar que las tres principales, que las tradicionales, que son educación, salud, vivienda, grupos o comunidades. Y las potenciales son la de la violencia, la falta de recursos. Ahí intervienen los trabajadores sociales, buscando un apoyo como una manera de cómo solucionar esa problemática. Y por último están también las emergentes, que vienen siendo las que se hacen con urgencia, que vienen como de salud mental, como la ansiedad, la depresión. Un ejemplo puede ser como cuando una persona le agarra la ansiedad en un lugar o en una situación difícil, pues ahí un trabajador puede intervenir rápidamente para poderlo solucionar o ver ideas a dónde pueden ir o acudir para atenderlo. También algunos de los valores de los trabajadores sociales son... El primero y el más importante es la ética profesional, que viene siendo el cumplir las obligaciones y los deberes, todos los trabajadores sociales pues con los individuos, ¿verdad? Otra es la aceptación y el respeto, que aquí el trabajador social no debe como de discriminar ni importarle lo de la clase, la raza, la religión que tenga la persona. Aún así el trabajador social debemos de respetarlos y aceptar tal y como es la persona y pues brindarle nuestras herramientas que tenemos para poderlos apoyar en cualquier situación que estén pasando. Otra es el secreto profesional. El trabajador social siempre debe guardar la confidencialidad. Ajá, de toda la información que le dé la persona, ya si viene por decir una persona a contarle sus problemas que tenga con su familia o cosas así, el trabajador social jamás debe de andar contando en otras partes ni a nadie. Sí, claro, porque a veces se puede hacer fácil como, ay, déjate cuento como chisme de que, ay, mira lo que le pasó a mi paciente, pero eso es parte de algo que está mal porque debemos de guardar como esa confidencialidad Y la ética también. y la ética. Ser profesional. Sí, ser profesional en eso, casi como los psicólogos que tampoco deberían andar contando pues los casos de sus pacientes, igual aquí en el trabajo social. Y pues, por último que le voy a contar es la honradez profesional. Aquí siempre debe actuar con justicia y impartibilidad el trabajador social, pues para poder apoyar a esa persona o personas, si hablamos de comunidades o de grupos, ¿verdad? Ese es como el objetivo que debe tener el trabajador social. Bueno, y por último, para cerrar el tema, pues tenemos como algunas experiencias que tuvimos al hacer entrevistas con trabajadores sociales. Fuimos a entrevistar a un penal, bueno, no a un penal, a una trabajadora social que trabaja en un penal. Y mi compañera Luna entrevistó a una trabajadora y Ariel, Valeria y Is y yo entrevistamos a otra trabajadora social y pues les vamos a platicar un poco de nuestra experiencia. Muy bien. Pues yo fui a un lugar que se llama Caipa, viene siendo un centro de adolescentes donde pues sí, trabaja con puros adolescentes que llegan de personas, de adolescentes que diga con drogadicción, con violencia en casa y todo eso, pues tratan de ayudarlo, ¿verdad? ¿Puras De ayudarlos. adolescentes? Sí, son puros adolescentes, vienen siendo de 12 años a 18 años. Cumpliendo los 18, ahí ya no se pueden quedar y ahí ya es como que los dan, sí, los trasladan. Pero
No, ya cumpliendo los 18, ahí Es de que ya ya no se de los ya es depende de que no que ellos quieren, sí. No, ahí es que muchos también van ahí como por delincuencia de lo que hayan hecho, de que por robo. Como centro de menores, o sea, como... Sí, casi puede ser así. Entonces, pues ahí la trabajadora social sí nos dijo que ya cumpliendo los 18, pues ya no pueden intervenir ahí. Ya tendrían que Es ser. mayoría de edad, Pero les ponen actividades allá. Sí, de Como todo. de reinserción, perdón. Sí, Pero es para adolescentes nada más. Sí. Igual. Wow. Y no les contaron sobre un caso de un menor de 12 años, o así muy pequeño. Nada más, pues nos contó uno que era igual que iba un muchacho, pero que había asaltado a unas personas. No sé por qué, no le preguntamos la verdad muy así, el por qué no se trasladó a un tutelar de menores, pero sí dijo que había muchachos también que eran muy feos o como que los trataban mal a ellos, sí, con ellos, y que en esa cuestión a veces sí batallaban mucho. También hacían, me acuerdo que nos dijo que también iban a lugares de que, por decir, si surgía una violencia o algo en una casa, ellos podían ir a esa casa a intervenir, iban a lugares y que pues también les pasó muchas cosas malas, que una vez fueron a la INDEP y quisieron de que golpearlos porque no querían que entraran ni que intervinieran, ¿verdad? Y pues si pasan como que eran cosas de riesgo y pues así. Pero ellos tratan de ayudar como que más adolescentes o a familias así. Y me imagino que son como las rutas domiciliarias, ¿no? Que van a ver el estado de cómo está. Exacto, sí. Nosotros fuimos a un penal en Apodaca, ¿o fue? Apodaca. Sí. Nosotros fuimos a Apodaca, al Cerezo se llama el penal, Centro de Reinserción Social, me imagino. El Cerezo. Si no, pues ahí les ponemos como el nombre. Nosotras fuimos en equipo junto con alguien más, ¿no? Fuimos nosotras 4 porque en los trabajos somos de diferentes equipos, nosotras individualmente. Y nosotras fuimos y fuimos al módulo 0, el módulo 1. Y de ahí ya nos llevaron con la trabajadora social. Y de hecho cuando llegamos estaban viendo un caso de un familiar que venía a visitar a su a PP, les dicen, las personas privadas de la libertad. Y estaba ahí la trabajadora social, vimos un poco de lo que hacía, que era como dar de alta desde adentro, que la persona que está privada de su libertad desde adentro diera el alta para que sus familiares lo puedan ir a ver. Y pues también nos contó muchas experiencias, bueno, una que otra experiencia con los que cuando ya salen del penal, los PPs, pero pues ya les dejo a mis compañeras que se las cuenten. Bueno, una experiencia que nos platicó que era sobre una persona que quería encontrar a su familia, pero no hablaba, no sé si tuvo un accidente o algo, pero no podía hablar y él trataba de como darles, no pistas, pero como para que ellos pudieran saber. Como que se desesperaban. ¿Él por qué lo realizaron? O sea, Porque él intentó homicidio, sí, cierto. Es que él dejó a su familia, pues se fue con otra señora e intentó matar a esa señora por lo que se A la brutal. Sí, a la brutal. Y por eso cayó preso. pero entonces no hablaba, No, por pecho. pero sí escuchaba, o sea. Sí, dejó de hablar por un accidente que tuvo, no es de que así nació, no se dijo. Y pues básicamente pues la trabajadora social trataba de buscar pues a su familia, pero como él no podía hablar, pues con dibujos, con señas, o él les mostraba de que una manera para poder localizar a su familia. Era de otro país, entonces, o sea, de otro estado. No, pero como no hablaba, pues no sabía cómo decir la dirección. Le costaba. O A sea, la trabajadora social le costaba entenderle y él pues para acá. de que lo exoneraron y nadie se dio cuenta. Sí, exactamente. Pero yo me imagino que no recibía Sí, visitas ni me nada. imagino que no les hablaba porque pues los había dejado por la otra sesión. No, pues no había ningún Sí. Y después de ahí, ¿qué pasó? El 30
buscarlos por su Facebook o sus redes sociales, pero ella pues de la intriga, de la curiosidad de que decía dónde están los familiares, ella los buscó en Face y encontró el Face del señor que estaba preso. Entonces lo encontró y de ahí encontró a la familia, encontró a todos, pero no podía mandar mensaje por esa aplicación. Sí, Y aparte aplicación. porque en los penales que lo enseñan, entonces también se complicaba eso. Sí. Me imagino. Pero entonces al final sí sí Sí, pudo, claro. o sea, sí pudo ir su familia. Sí, como porque a- en el penal de ahí tienen como, ¿cómo se llaman? Organizaciones para la inserción social. Entonces, por medio de esa organización fue que contactaron a la familia y la familia ya fue y se dio cuenta que estaba en el penal y lo fueron a ver y eso. De hecho, nos dijeron que en la página habían publicado su documento. Sí, es cierto, pero nunca lo buscamos, no lo encontramos. No. Eso se los podríamos poner a lo mejor. Se Para que lo vean. Ahí le ponemos el link. También nos contó de que lo más difícil, pues ahí trabajando en un penal, pues era que a veces como les daba pláticas y así entre personales a los presos, como que a veces sufría un poco de acoso, así como que los presos sí, como que eran muy, a veces así de que, ay, hola, y así. Entonces, ¿qué tal? Sí, digo que es importante como marcar un límite entre ella como trabajadora social y los presos. Sí, pues es que a lo mejor, bueno, como a ella que le pasó de que a lo mejor sí le pegó mucho de lo de la persona que no podía hablar, pues a lo mejor ahí sí debió de haber poner su límite, ¿verdad? Pero a lo mejor ella también para sentirse como que a gusto se podría decir, de que ya como que lo había ayudado o cosas así. Sí, pues porque al final se reencontraron. O sea, dice ella que estuvo muy bonito y así, que se reencontraron. Sí, pues sintió la satisfacción de que al final de cuentas, pues Sí, como trabajadora social. Sí, me pues parece lograron muy que se encontraran con ellos. También nos contó que le daba mucho gusto ver a las personas que salen y que se los topan y ya se saludan. Sí. O sea que terminaron como, no sé si se puede decir como un servicio o pues el lugar, el término, o sea que ya se habían Completado. ajá, y que ya están siendo como propias personas y toparlos en la calle. Que pudieron contribuir a la sociedad. Sí, porque también nos contó que a veces se daba cuenta de que algunos no pudieron y que terminaron muertos o así. Que dieron lo mismo. Que se dieron lo mismo. Que no cambiaron. Sí, que no cambiaron. Bueno, y ya para cerrar, quiero contar como la experiencia de ir a entrevistar a una trabajadora social, que para mí la verdad se me hizo muy bonito, estaba emocionada a pesar de que era un penal, se me hacía muy interesante, no sé, mi compañera hizo alguna. A mí la verdad me pareció demasiado interesante, cómo se expresaba, cómo nos dio consejos también, que nos va a servir de mucho. Por ejemplo, a mí, me emociona mucho el saber el por qué hace la trabajadora social, como ya lo había dicho mi compañera, nosotros vimos y me sentí muy feliz de verlo, de estar ahí presenciando lo que ella hace. Por mi parte también me fui también con una trabajadora social que es del área del penal. Me gustó mucho que nos contara sus experiencias y todo, pero también me gustaría como que conocer otras áreas, que volviera a ver otras entrevistas para ir a otras áreas y conocer un poquito más de las experiencias de todos y pues seguir consejos de pues ya los trabajadores sociales que ya llevan años y pues que ya han concluido su carrera. A mí algo que me pareció muy interesante es que después de que yo regresé a mi casa del penal, pues busqué un poquito más de información y el Cerezo 2, que fue al que fuimos, es un penal en donde hay personas con vulnerabilidad más que otros. Por ejemplo, creo que en el 1 es donde hay más personas, es el de Cadereyta, me parece, y hay muchísimas personas, hay alrededor de 3,000. En cambio, en el que fuimos, busqué, creo que había como 1,000 o 900, algo así creo que mencionó. Y sí, la trabajadora social mencionó que había personas de 18 años hasta una persona de 89, 85, ¿sí lo mencionó? Oh, y también, ¿saben? Algo interesante, ¿verdad? Algo interesante que nos mencionó la trabajadora social del área penal, en ese penal que
vernos, por escucharnos y espero les haya parecido algo muy interesante como a todas nosotras. Y muchas gracias. Aquí tienen su podcast favorito. ¡Entre